Creo que la palabra escrita cambia el mundo. De repente abres un libro y sin esperarlo te lleva un potazo ahí, te sacude, ¿no? Encuentras una frase de un poeta que te cambia la vida de arriba abajo, ¿no? Abres un libro de versos y descubres un poema de una línea de Ungaretti que dice: me ilumino de inmenso, y ya te arregló la mañana, vale madres el tráfico, el Fondo Monetario Internacional, las pendejadas de Peña Nieto, el desastre de este país, y me ilumino de inmenso. La palabra escrita tiene la virtud de transportar las ideas, es el gran material componedor de las neuronas averiadas. La tele te le parte la madre a 100,000 de tus neuronas todos los pinches días. Te repleta de ruido mediático, mensajes falsos, consignas absurdas, propuestas y modelos de cómo vivir verdaderamente terribles, ¿no? Te miras ahí y dices, yo quiero ser como esos. O sea, la propuesta que me hacen es, modelo flaca, güera, anoréxica, bastante tarada. Y yo quiero ser así. No, yo soy rubensiano, a mí me gustan las curvas y las gorditas, chinga, de toda la vida además. Y además tendríamos que ser güeros, no, pues morenos, negros, verdes, carajo, hasta los aliens son bienvenidos. Y el modelo es el futbolista que triunfa, el hijo de la chingada que hace negocios masacrando a los trabajadores de su fábrica, haciendo negocios turbios con el aparato del Estado, el triunfador. Y luego el güey se viste de Armani y es modelo social, ¿no? Si hay aquí muchos que en el fondo de sus corazones lo que desean es llegar a los 40 vestidos de Armani, se equivocaron de conferencia. Ahí habría un seminario muy chingón de la Business School, donde todo el mundo va a ser rico, millonario, inteligente, guapo, ligar mucho y tener un chorro de dinero. Entonces ese es el lugar al que tienen que dirigir sus tentaciones y sus esfuerzos. Si la propuesta es lo individual, el aislamiento, el triunfa como del lugar, el sobresale, afílate los codos para pegarle a los que van al lado, el subir la pirámide pisando los huesos de los demás, si eso es el proyecto de futuro que nos proponen, no es el mío y espero que no sea el de ninguno de ustedes. El proyecto de futuro es la fiesta colectiva. En lo colectivo, en lo social nos encontramos. Somos más, pero somos los mismos. En lo solidario, el proyecto de futuro es una sociedad justa y no una sociedad eminentemente injusta. Y eso hay que construirlo, nadie nos lo va a regalar. Y hay que caminar todos los días a la búsqueda de la esquina inexistente. Es fácil ponerte como modelo de propuesta el tener un carrito y un salario blando y un destino amoroso, pero además de todo eso es mucho más sano desde el punto de vista de la salud mental el proponerte como proyecto de futuro el tener una sociedad en la que no te dé vergüenza estar viviendo en ella. Miramos en torno nuestro y descubrimos el desastre. Y el desastre tiene nombres, tiene culpables, tiene artífices, tiene constructores. Tenemos una sociedad, y en el DF no lo sentimos tanto, que está verdaderamente gangsterizada y destruida por la famosa guerra contra el narco de Calderón. Y cuando analizas qué demonios es la guerra contra el narco, que tiene en tensión suprema a 80 ciudades de la República, a una docena de estados, donde vivir se ha vuelto muy difícil, donde las posibilidades de que el accidente mortal te alcance se han multiplicado por 100, por 50, por 20, uno se pregunta, ¿tiene sentido? Y cuando analizas la guerra contra el narco de Calderón y dices, bueno, pues ¿de dónde la sacó? Se presentó ante el presidente de los Estados Unidos y le dijo, te voy a regalar una guerra contra el narco. ¿Y era nuestra guerra o era la guerra de los gringos? ¿Quiénes tenían el problema del narcotráfico infiltrado en sus sociedades? ¿Quiénes generaban la demanda y por lo tanto el dólar y por lo tanto la presión hacia abajo para que el narcotráfico siguiera operando como lo que es una industria? Eran ellos. Y sin embargo Calderón fue y les regaló una guerra. Por falta de pantalones, por incapacidad de ponerse frente a los norteamericanos y decirles lo más simple que es tu guerra, no es la nuestra, y nosotros te apoyamos, pero no nos la echamos. Y el resultado es que en 5 años y medio aquí ha habido cerca de 60,000 muertos y del lado de allá 152. O sea, nosotros pusimos la guerra, ellos pusieron una sonrisa y nosotros pusimos 60,000 muertos. Y de esos 60,000 muertos, ¿qué muertos
son culpables de haber estado involucrados en el crimen organizado, o son soldados o policías que combatieron contra ese crimen y fueron deleznados. No lo podremos saber, nunca lo podremos saber. El compita que iba pasando y que fue secuestrado y que le pegaron un tiro en la nuca, ¿era? No era. El que fue secuestrado por los soldados, pidieron mordida a su familia, no se los dieron y desapareció, ¿era o no era? El que iba pasando y le dispararon a su camioneta porque se negó a frenar, ¿era o no era? Pero ojalá solo fuera eso. ¿Cómo planteó la guerra Calderón? La planteó de la manera más delirante del mundo. Sabíamos, y ahora sabemos con plenitud de información, que durante los primeros 2 años de la guerra, las investigaciones y el trabajo de inteligencia se lo hizo el Chapo Guzmán, porque tenía infiltrado el aparato policíaco mexicano, procuradores, etc. O sea, durante 2 años el qué pegar, en dónde actuar, lo decidió una de las bandas del narco, que evidentemente decía pega aquí, sobre la competencia. Hoy lo sabemos, pero no lo sabía Calderón cuando inició esta guerra. No sabía qué tipo de policía y qué tipo de ejército teníamos en México. No sabía, y este es parte del delirio, que tenemos un sistema judicial que no sirve para nada. Y ustedes sí lo saben, y ustedes no se ven particularmente informados sobre el tema, y sin embargo, como todo mexicano común y corriente y mexicana, sabemos que el delito es un azar. Ibas pasando y no les caíste bien a 2 judiciales que iban persiguiendo a un güey que se robó unos gancitos marinela en una pinche Oxxo, y te chingaste. Y como cuando se dan cuenta de que no eres, pues ven si pueden sacarte mordida, y te amarran. Y entonces llegas a un nivel en el cual la investigación judicial no sirve para nada. Si ustedes han tenido la desgracia de leer un expediente policiaco, como yo he tenido frecuentemente, 3, 4, 5, descubrirás que hay 0 investigación. O sea, dicen cosas verdaderamente delirantes como, y entonces persiguiendo al Ford Falcon blanco, al dar la vuelta a la esquina, se frenó y una señora dijo, ahí van. ¿Una señora? ¿Qué señora? Y luego resulta que ya dieron la vuelta a la esquina completa y el Ford Falcon se convirtió en un Volkswagen verde. Y entonces los ocupantes del Volkswagen verde, y no mames, güey, es Guerra de las Galaxias pura, es Harry Potter a lo pendejo, es Lenin en Disneylandia, compañeros, es el delirio. Y balística ni madres, huellas dactilares, ¿cuáles? Las confesiones se obtienen en este país por tortura en el 90% de los casos. Ese es el aparato policíaco que tenía. ¿Con ese te avientas una guerra? ¿A dónde? ¿Cómo? Pero no solo, el aparato carcelario. ¿Sí? 100,000 detenidos llevamos, 250,000, ya no se saben los números de la magnitud inmensa. Van a dar a cárceles que son una combinación absoluta entre el Hilton de 5 estrellas y el pinche infierno. Si tienes dinero, tienes putas, tienes sirvientes, tienes televisiones de plasma, tienes 3 cuartos y no 1, tienes muebles que te mandan de una mueblería, ¿sí? Si no tienes dinero, eres sirviente, eres puta, eres sojuzgado, madreado, jorobado, ¿sí? ¿No sabíamos que las cárceles eran así cuando empezó la guerra contra el narco? O sea, este tipo que se dice presidente de la República no sabía cómo era el sistema carcelario. Tuvimos que esperar que pasaran 3 años para que hicieran públicos historias como fuga de 40 en el penal de Monterrey. El penal de no sé qué dejaba salir a los sets en la tarde, nomás con el permiso de que regresaran a dormir en la noche. La directora del penal de Nuevo León se vestía de látex negro y torturaba a los presos. O sea, no sabíamos esto. No sabíamos en qué estado se encontraba el sistema carcelario. Pero hay más. En el proceso del flujo, el narco se ha estado armando y el crimen organizado no ha disminuido, ha crecido, porque con el método de golpear un pinche avispero y enfrentar una banda con otra, lo único que lograste es reforzarlas militarmente, y empezaron a bajar armas desde Estados Unidos. La bala que mata a un mexicano en Nuevo León fue comprada 2 días antes en una pinche tlapalería del Río, Texas, en 7 centavos, y esa bala la compraron con una licencia de manejar. Fue todo lo que tuvo que enseñar el que compró la bala. Calderón tardó 1 año y medio en pedir control de armas en la frontera y todavía no se lo han dado. O sea, ¿qué guerra es esta? Que eres incapaz de parar el flujo de armas continuo con que el narco se está refortaleciendo. Cuando el narco arrancó, el cártel de Juárez tenía
según estimaciones de Mauleón, que son bien serias, tenía 150 sicarios. Hoy tiene 1500, se multiplicó por 10, porque en el proceso de la guerra tuvieron que canalizar una parte de sus ganancias hacia crear una fuerza armada, ¿sí? Y el narco, en lugar de debilitarse, se fortalece. Tú tumbas una banda el martes y el miércoles el dealer norteamericano le habla al que se salvó de esa banda y le dice, oye, recompónmela, y aquí está $1.000.000. La banda se recompone en horas. No hay trabajo social, no hay destrucción de los motivos por los cuales se acuden al narco, y les resulta atractivo un montón de jóvenes que no tienen empleo, dinero, posibilidades de éxito en la sociedad. Y resulta atractivo, ¿cómo chingas no? La pinche esclavota de oro, el andar con las pistolas, ¿no? La tradición macho men mexicana reventada por 10, pues ¿cómo no va a resultar atractiva si del otro lado tienes un gobierno que lo único que te ofrece es mentiras y miseria, ¿sí? ¿Y fuera eso todo? No, ojalá fuera eso todo. ¿Controlaron el sistema financiero? ¿Saben cuántos banqueros han sido detenidos? Hablamos de cerca de 100,000 detenidos. ¿Cuántos banqueros? Ni uno. Ni uno. Ni uno. Ni el pinche banquero de la sucursal de Jiménez, Chihuahua. El gerente de una pinche sucursal Trapacochuela de esquina, que todo el mundo sabe que está ahí blanqueando. Ni un banquero detenido. Eso no es un fenómeno económico, el narcotráfico. Es una infraestructura económica en el interior de la sociedad que ofrece productos a la venta a los Estados Unidos. Ni un banquero detenido. Entonces, pues les valió madres. No son el enemigo desde la lógica de Calderón los que financian de manera indirecta o directa la guerra del narco. Y este es el panorama que tenemos. Tenemos el panorama de la propuesta de retorno electoral de Peña Nieto a gobernar este país. Bueno, somos mensos, chinga. O sea, no sabemos quién es este güey. No sabemos qué trae detrás, cuál es su boleto en la vida. Nomás mírenlo 2 veces, hombre. Es Chucky, el muñeco diabólico número 2. Está clarito. No tiene nada, ese güey no tiene alma, no tiene corazón, no tiene columna vertebral. Es un güey que repite cosas y se mueve, ¿no? Es como el coloso animado que nos pusieron en el Zócalo para celebrar el 16 de septiembre pasado. Se mueve. ¿Y quién le pone voz? ¿Quién le pone ideas a lo que hay ahí? Pues está claro, viene del grupo Tlacomulco, viene de un gobernador que tiene 3 castillos en Francia y que no está en la cárcel y no ha podido explicar de dónde chingados un mexicano con el sueldo de un gobernador se puede construir 3 castillos en Francia. No 3 casitas, no 3 mansiones, no es de la vieja escuela de voy a tener de una casita en un fraccionamiento de Boca Ratón en Florida porque ahí no me checan económicamente. No. Este güey tiene 3 castillos en Francia y se apellida Montiel y no está en la cárcel. Nadie lo va a investigar nunca, ¿sí? Nadie va a investigar de dónde hizo su fortuna Jan González. Nadie va a explicar por qué cuando estaba prohibida la importación de Mercedes-Benz, él tenía en su garage particular 32 Mercedes-Benz. Además es de esta riqueza pinche, ¿no? Ostentosa, brutal, insultante, chinga, ¿sí? Y Peña Nieto, pues caricatura, hijo del Baster, Salinas es su gran títere, y el proyecto, pues el proyecto es el viejo proyecto priista. Deberían haber grabado en la Cámara de Diputados en letra de oro, en lugar de estar haciendo pendejos con las cosas que quieren grabar, el lema del proyecto priista. El lema es uca uca, el que lo encuentre se lo emboruca, en letras de oro, chingada. Por lo menos pedirles que sean sinceros. Y los panistas debían levantar por todas las ciudades donde gobiernan estatuas de Limantur, el ideólogo de Porfirio Díaz, banquero tranza, ¿no? Que era guapito y vestía trajes elegantes ingleses y usaba zapatos que mandaba hacer con cuero de león, pero los mandaba a Inglaterra para que se los manufactura. Además, así son de mamones, chinga, oprobiosamente mamones, ¿no? Mi hermano acuñó una frase verdaderamente interesante para referirse a esta oligarquía pinche que nos ha gobernado. El término es hiperlactancia, traducido megamamada, el lenguaje científico, hiperlactancia. De veras es una hiperlactancia.
que nos hagan pasar como legítimos billetes de 3 pesos con 18 centavos, ¿no? Y la amenaza, ¿qué tipo de país quieren construir? ¿Qué tipo de propuesta? Cuando uno ve cómo crucifican a López Obrador un día sí, un día no, al grito de más vale malo conocido que bueno por conocer, tú dices, compadre, eso está bien para casarte 2 veces con la misma mujer que ya te divorciaste porque te golpeaba, chinga, ¿no? Pero más vale malo conocido que bueno por conocer, no jodas. Hay que revoltear el lema y decir, más vale bueno conocido que malo rete conocido, ¿sí? La propuesta que hoy viene desde la oligarquía priampanista es la propuesta de más de lo mismo, continuidad en el modelo económico neoliberal, que es un verdadero insulto, y simultáneamente represión, el regreso de Acteal y los 4 pinches jinetes del apocalipsis, ¿no? No, es que estoy bien encabronado, francamente enfadado frente a la apatía, el desgano, el ver cómo los ciudadanos de repente ponen su destino en manos del tarot, de los pronósticos deportivos o del Papa. No mamen. De veras, el que todavía crea con 2 dedos de sentido común que una bendición papal te resuelve la vida, puta, se merece estudiar en la American Business School. Ser joven en el 68, pues la revolución estaba a la vuelta de la esquina, pues no estaba, nos la quitaban, pero el motivo, la voluntad del cambio. En esta universidad coincidimos 2 generaciones diferentes. Una generación de activistas, éramos pocos, éramos el 5, el 3%, muy clavados en la idea del cambio social, adelante, patria o muerte, todos juntos, de derrota en derrota hasta la victoria final. Frase, por cierto, absolutamente equivocada. La correcta es de derrota en derrota hasta la derrota final y luego aún así seguimos, ¿no? Pero pues navegábamos en condición de minoría. La inmensa mayoría de lo que aquí nos acompañaban ahí, huevoneando en las islas, tradición que como veo no se ha perdido, era otra generación. ¿Qué le valía madres? El país, la política, que querían ser ingenieros, doctores, veterinarios y que se veía que se podía. Y esta generación, pues ahí andaban, no te pelaban cuando tú te echabas rollos y te miraban como diciendo, estos pinches güeyes, estos loquitos de la izquierda. Pero había algo que teníamos en contacto, en común. Teníamos el mismo amor por las canciones de Cuco Sánchez y José Alfredo Jiménez, nomás que en el caso de la izquierda no lo confesábamos, era clandestino, pues nosotros cantábamos La Internacional y El Pueblo Unido jamás era vencido. Pero pues en el fondo de nuestros corazones pues también. Tardamos un chingo de años, la izquierda mexicana, en descubrir las propuestas radicalmente políticas de José Alfredo y Cuco Sánchez. Cuco Sánchez, por favor, nota de pie de página. No soy monedita de oro, puta madre, está claro, la rechazo a la sociedad mercantil, o es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, apartado del bullicio de la falsa sociedad, puta, una declaración proletarista, absolutamente, ¿no? O José Alfredo, cuando dice, si a fin de cuentas venimos de la nada, y a la nada por Dios que volveremos, pues es Hegel pasando por Marx completito, chinga, está claro, nomás de ser muy pendejo por no saberlo leer, pues, ¿no? Y de repente, salida de la nada, la explosión. La represión va a causar el salto cualitativo. Y de repente, una asamblea declara la huelga y se van a otra facultad y en la otra facultad se hace otra asamblea y se declara huelga. Y de repente uno se queda mirando y los rumores que llegaban, declararon la huelga en ingeniería química. No mames. ¿En serio? ¿En serio? Y el movimiento fue creando olas de contagio. Y el movimiento en una sociedad donde los niveles de desinformación eran de a de veras, no como ahora están a toda madre comparados con los de entonces. En aquel momento ni un periódico, ni un canal de televisión, ni una estación de radio. El nivel de desinformación o de información controlada por el gobierno era inmenso, al grado de que empezando el movimiento se producirían las primeras muestras de cómo iba a actuar el aparato del Estado en materia informativa. Un compañero de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Poli murió en los primeros choques en el centro por un garrotazo que le dieron en la nuca, le rompieron la base del cráneo, entonces lo llevaron al servicio forense en el Poli, le hicieron autopsia y resultaba que es una fractura en la base del cráneo. Bueno, los medios comunicaron la muerte de este compañero como murió por haber comido una torta envenenada. El queso estaba malo.
Y valió madres que llevaras la autopsia, las fotos a los periódicos. Censura 100%. Bueno, ante una sociedad de este nivel de censura y de control, el movimiento lo logró romper la censura. Miles de activistas en las calles fuimos a llevar el mensaje de no es así. Televisa podría decir lo que quiera, ¿sí? Pero el volante chiquitito que sacábamos decía lo que era verdad y era reconocido como verdad por la gente. Estos son milagros, la contrainformación. Y no disponíamos de los medios electrónicos. Puta, si el movimiento 68 hubiera dispuesto de Facebook, Twitter y compañía, nos duran 5 minutos estos culeros, ¿no? Díaz Ordaz con toda su parafernalia nos dura 5 minutos. Tengo guardado en mi closet del 68 un montón de anécdotas que me gusta mucho contar. Anécdotas enloquecidas, como cuando me mandaron a Prepa 5 al amanecer, urgentemente. Y entonces llego a Prepa 5 al amanecer y encuentro como 400 cabrones y cabronas tendidos en el suelo, con cara de agotados hasta la exhaustión ahí, reventados, porque la noche anterior había sido la noche de la gran pinta. El Consejo Nacional de Huelga había decretado que íbamos a pintar 100,000 bardas. No pintamos 100,000, pero pintamos 50, 60,000 en la Ciudad de México. Y entonces, simultáneamente, brigadas de toda la universidad nos lanzamos a pintar. Y los de Prepa 7 habían hecho una labor maravillosa, habían pintado un chingo de bardas. Había habido un nivel de autonomía, cada asamblea decidía qué consignas pintaba. Y entonces llego a Prepa 5 y entonces pregunto, ¿aquí quién es el coordinador de brigadas? El Bigotín. Bigotín era un cuate en estado preagónico que estaba ahí tirado, que lo llamaban el Bigotín porque tenía bigotes de Juan Diego, una mancha de cada lado. O sea, ahí se levantó titubeando y digo, ¿para qué soy bueno? Digo, vengo del comité de la UNAM porque la cagaron, compañeros. Pues fue una decisión de asamblea y nos vale madres y no hay nadie en la UNAM que nos pueda decir qué chingados tenemos que hacer y hicimos lo que quisimos y váyase de chingada y déjenos dormir porque no paramos en toda la noche. Digo, compañero Bigotín, ¿qué pintaron? Y el compañero Bigotín dice, pues por acuerdo de asamblea pintamos hocicón. Deben haberse pintado 1,000 bardas o 2,000 con la palabra hocicón. Hocicón era el insulto dedicado a Díaz Ordaz. Y era una manera políticamente no muy desarrollada y no muy pensada, pero sí muy clara de confrontar al poder. O sea, nosotros somos el movimiento, tú eres el hocicón, ¿no? No hay respeto por la figura presidencial. Bien, no estaba mal, pues estaba toda madre, ¿no? 6,000 bardas con el letrero hocicón. Pero le digo, Bigotín, está toda madre, yo no voy a discutir los derechos de la asamblea a pintar hocicón. No más que hocicón es con H y con C. El Bigotín se medio zarandeó. Dijo, no mames. Y le digo, sí, vamos. Y entonces el resultado es que lo que hemos logrado con esa pintada de ustedes es que todo el que pase frente a esa barda y sepa un poco de ortografía va a decir, pinches estudiantes salvajes, ¿no? Es una muestra de la barbarie. Y dice, no, hocicón es sin H y con S. Le digo, a ver, manda a uno de tus cuijes a abrir la biblioteca y chequémoslo para que no haya dudas, compadre. Pues ahí llegó con un diccionario. No había hocicón en el diccionario, lo cual me creó un problema para convencer al Bigotín, pero había hocico. Y yo decía, mira, hocico con H y con C se deriva en hocicón. No, sí. Lamento informarte que sí. Dice, puta madre, dice el Bigotín. Y entonces saca de su ronco pecho su voz más estertórea y dice, ¡camaradas! Y ahí, como en el Valle de los Muertos, empiezan a levantar todos los pinches zombies, compañeros y compañeras de Prepa 5. Ahí saca. Tenemos que hacer una reparación ideológica, dice el Bigotín. Ahorita mismo ocará sobre nosotros el oprobio. Hablaba como personaje de novela de Dickens. El oprobio y la vergüenza, decía. Y yo decía, sí, el pinche oprobio y la pinche vergüenza, y más vale que corrijan las 6,000 bardas hoy. Y entonces decía, véase el diccionario lo que dice respecto a la palabra hocico. Es con H.
y se oyó una voz generalizada que dijo, no mames. ¿Tuvo sentido? Perdimos, nos derrotaron, nos masacraron en Zacatenco, en el casco, ¿sí? Nos masacraron en Tlatelolco, tomaron la universidad a punta de tanque. ¿Tuvo sentido? Desde luego que sí. Cambiamos este país. Y iniciamos el proceso de cambio que no terminará jamás, pero lo iniciamos. Transformamos, volteamos a cientos de miles de ciudadanos y les dimos una perspectiva, nos dimos una perspectiva. Y sobre todo, la generación de 68 lo que construye es una voluntad del cambio profundo, una propuesta de esta sociedad no nos gusta y queremos cambiarla. Yo solo pienso, si López Obrador gana las elecciones, desde luego el saqueo de Pemex lo para en seco, desde luego, y no se iban a repetir cosas como lo que sucedió con los electricistas, pero sobre todo para parar el regreso de los jinetes de Apocalipsis y para frenar los efectos de la guerra del narco. ¿Nos vamos a quedar mirando? Siempre se puede quedar mirando, o sea, esto de que la vida pasó al lado mío y no me enteré, suele ser frecuente. Y cuando tengas 60 años vas a decir, pues yo que estaba mirando y bueno, eso es lo único que puedo decirles. Estamos en tiempos de cambio, no nos quedemos mirando. Muchas gracias. Mira, la lógica de los movimientos forma parte de lo inescrutable. No tienes ni chingada idea de cuándo vas a estallar y por qué. Las causas están acumuladas. Pero te remito a un maravilloso texto, que es el telegrama que le manda el ministro de Gobernación a Porfirio Díaz el 19 de noviembre de 1910. ¿Captan la fecha? 19 de noviembre de 1910. 24 horas antes del alzamiento maderista. ¿De acuerdo? Bien, el telegrama dice textualmente, y además qué bueno, en lugar de haber ido de Lambiscón a Palacio a contárselo en verbo, se lo mandó en telegrama para que diera constancia. Dice, el país se encuentra en absoluta calma, no hay ninguna perspectiva de ningún alzamiento y esperamos que en las próximas 24 horas no se produzca ningún asunto de consideración. Ese güey era un genio para ver la bola de cristal. 24 horas después había 580 alzamientos en este país. Cuando alguien dice que tiene una bola para adivinar el futuro, no le crean. Seguro que la usó para jugar boliche y valió por pura madre. ¿Sí? Es imposible saber cuándo detona. Las condiciones materiales están ahí. ¿Sí? Y va adquiriendo formas sociales. ¿Alguien se esperaba que Cárdenas ganara las elecciones del 88? Ni Cárdenas, compañeros. Y las ganó. Tuvieron que crear el fraude electrónico de se cayó el sistema para poder impedir que ganaran las elecciones. Y las ganó. ¿De dónde? Pues la energía estaba ahí acumulada. Sí estaba. Pero, ¿cómo? Las ciencias sociales tienen un factor de oscuridad de peso absoluto grande. Y digan los que digan los científicos, la capacidad de prever es poca, porque hay un factor incontrolable que cambia la agitación, la tensión social y la convierte de repente en movimiento. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema es como el del que está esperando que pase un camión que va a Xochimilco y que cuando pasa el camión se sube. Si no estás en la parada y no lo estás esperando, el pinche camión va a pasar al lado tuyo. Esa es la clave del movimiento social. ¿Qué va a pasar en estos 3 próximos meses? ¿Va a ser rutinario o va a haber una explosión de carácter electoral similar a la cardenista de otras veces? Yo creo que eso se va a producir, que va a recanalizar la energía de esta sociedad en torno al fenómeno electoral. Porque además se puede ganar. Las encuestas mienten. Y mienten de la manera más rara que se puede mentir. Los encuestadores son un instrumento de propaganda de la derecha. Las encuestas traen boleto. El que encarga la encuesta dice cómo la quiere. Y no es porque mientan a la hora de hacer la encuesta, es porque la sesgan. El otro día hablando con un encuestador, me decía, trabajamos en el área de la Ciudad de México, nomás que por instrucciones, el 15% de los encuestados eran de satélite y el 1% de la GAM. No mames. En términos de densidad de población, la GAM es 7 veces lo que es satélite. Y aquí eran 15 a 1, o sea, estaba dislocado. La encuesta no mentía, o sí mentía, pues sí mentía, pero no mentía, o sea, los encuestados habían dicho lo que habían dicho, pero la manera de construirla era sesgada.
y por lo tanto los resultados eran falsos. Pero hay otro factor que ayer en una conferencia bien interesante Héctor Díaz Polanco puso sobre la mesa y se lo puso en la cara al director de parametría. Le dijo: he estado leyendo la letra chica de la encuesta, la última que presentaste en marzo, donde dice que López Obrador está en tercer lugar, que va por arriba Peña Nieto con 42% y Josefina con 24% abajo, y la he estado leyendo. Y hay un número aquí abajo que dice negativa, bla, 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 un nombre raro. Entiendo que este número es de los que se negaron a contestar la encuesta. Y el otro dijo: sí. Entonces ese número es 69%. O sea, llegas y dices: vengo a hacer una encuesta, y ¡plá!, te azotan la puerta en tu cara. Había 69% que se habían negado a responder. O sea, el resultado de la encuesta estaba basado en el 31% de los que sí contestaron. De esos, había un 24 del 31 que dicen: no tengo respuesta todavía. ¿Sí? Entonces, si le quitas al 31 que contestó, el 24 que dijo no tengo respuesta, el 42% de Peña Nieto se levantaba sobre el 42% del 31%. O sea, si mis cifras no me engañan, era el 12% real del electorado. Entonces, ¿qué está pasando? Ya no pueden meter dinero en las campañas negras de televisión como metieron en las elecciones pasadas. El IFE lo prohíbe. Ya no puedes hacer López Obrador, un peligro para México, bla, 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 todo el pinche rollazo, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Pues están comprando encuestas para crear una opinión pública a partir de las encuestas. O sea, si nos logran convencer de que en estas elecciones no hay alternativa, ya ganaron. Porque desmovilizan, apatizan. En Veracruz no dan señales para nada, está apagado totalmente. Y es fundamental, Veracruz es el tercer estado del país, hay que meterle ganas. La derrota en la zona conurbada del Valle de México es lo más trágico que puede haber sucedido, porque es el cinturón proletario del DF, ahí está lo mejor de esta ciudad, y el PRI movió el acarreo a niveles nunca vistos, pues, ¿no? Compras de votos a 100 pesos, despensas, varillas, todos los sistemas de corromper al ciudadano. Tenemos que hacer un esfuerzo encabronado desde el DF para conquistar la zona conurbada, las 12 ciudades que nos rodean. Unas elecciones en México, según Barberán, que era el tipo que más sabía sobre esto y que murió prematuramente, y que fue miembro del comité asesor de Cárdenas, profesor de la Universidad de México, decía: una elección se gana con el 15% a nivel nacional, que no es nada, se gana ganando el DF arrasando, se gana ganando la zona conurbada arrasando, se gana con Veracruz y se gana con el 25% en Morelos, Oaxaca y Guerrero. El 25% en Morelos, Oaxaca y Guerrero ya está, incluso más. Arrasar en el DF los vamos a barrer a estos culeros. Digo, ciudadanos del DF, vamos a dejar que nos gobierne Beatriz Paredes, no mames, ni borrachos, chinga, ¿no? La conurbada es la gran batalla y Veracruz es la segunda gran batalla, curiosamente. ¿Qué hay que hacer? Compadre, pues es como el enviado, lleva el mensaje, chinga, organícense, lleva el argumento, llévate propaganda, movámonos, ¿no? Todos tenemos algún pinche pariente reaccionario, negra, peluda y tenebrosa, el que no lo convence en los próximos 5 días. Por lo menos neutralizarlo al güey. O sea, si no logramos que vote por la izquierda, por lo menos que no vote el güey, que ese día le dé gripe al culero. Para no entrar en el debate de qué tanto fue el desgaste y si fueron correctos los campamentos y la toma, yo digo que sí, que había que hacer algo grande porque no puedes permitir un fraude electoral. El fraude electoral es el delito número 1 en un país. Es el delito más grave que se puede cometer en un país. Es quitarles a la mayoría de los ciudadanos el derecho a elegir quién los gobierna. Sí, es el gran delito de este país. Y el fraude era obvio. Hoy por hoy tenemos las cifras en la mano que demuestran que López Obrador ganó con 1,5 millones de votos por encima de Calderón. Y que le secuestraron 1.300.000 electrónicamente el Baster, bajándoselos del PRI que no protestó al voto de Calderón. O sea, le quitaron a madrazo y se lo sumaron al Baster electrónicamente, ese 1,5 millones. Y por otro lado, 300.000 votos en el casilla por casilla, ¿no? Hoy lo sabemos, hoy están los hechos, las investigaciones serias sobre esto. Bueno, yo nada más hago una pregunta.
entre Peña Nieto, la Chepina y López Obrador, ¿tienes alguna duda quién? O sea, López puede hacer todas las cagadas nuevas que se le ocurran, incluso las hará, compañeros, y cometerá errores, pero no. López, hasta donde lo conozco y lo veo, y las 3 veces que me he sentado a desayunar con él, que tiene bien mal gusto para la desayunada, desayuna tamales y frijoles, ¿sí? Es un cuate que, de una honestidad absoluta, de ahí no tengo ninguna duda, no le importa el dinero, por lo tanto va a meterle potazos por todos lados a la estructura de la corrupción de la mafia. Pero ¿hubiera el López Obrador desatado la guerra contra el narco? Le hubiera dicho al presidente gringo, yo te hago una guerra contra el narco, no me cabe en la cabeza. ¿Hubiera López Obrador despedido 40,000 electricistas? ¿Hubiera permitido que el CENTE siguiera gobernando la sección 9 del DF después de que ganaron las elecciones 8 veces en su vida? O sea, López Obrador no hubiera cometido los grandes crímenes de lesa sociedad que se han venido cometiendo en estos últimos años. Entonces, aquí es un problema de elegir. Las elecciones no son aquel lugar en el que los mexicanos escogemos lo que mejor nos gusta, porque en la izquierda la demostración de la que hablaba el compañero es palpable. O sea, no sé cómo el PRD se puede atrever a hablar de democracia cuando no practica democracia interna. El PRD es algo que tiene, o se transforma o se muere en las próximas elecciones, porque se le van a ir miles de votos al PT o a Convergencia, votando por candidaturas comunes, pero no dándoles el voto a ellos, ¿sí? Y dentro del PRD hay un montón de gente decente, cierto, mucha, yo conozco un montón, pero un montón, y gente sana, y peleadora, y combativa, y honesta, pero el aparato ha dominado en una lógica de negocio. Es un problema de elegir, y el problema de elegir es qué es lo mejor que hay ahí. Y yo no diría la fórmula que el otro día oí diciendo, bueno, López Obrador es lo menos malo. No, compañeros. López Obrador es lo mejor que hoy hay en el panorama. Porque hay ciertas garantías, hay un programa serio, que dice cosas importantísimas, como por ejemplo, vamos a hacer 4 refinerías en los próximos 3 años. ¿Por qué? Compañeros, ¿saben ustedes que en este país estamos vendiendo crudo y comprando petróleo? Es, como bien dijo López Obrador, es como vender naranjas y comprar jugo de naranjas. Es un crimen, chingado, regalar ese dinero a las transnacionales de Houston. Pero un crimen, porque ese es el dinero que te va a permitir, de una manera, dinamizar salud, dinamizar educación. El otro día, en un debate con la gente de cultura, que nos reunimos con él, le planteamos 50% de descenso a todos los altos funcionarios públicos. Y dijo, va. Puta, más de uno se puso a temblar de los burócratas que estaban ahí, que quieren ser funcionarios del próximo gobierno. Pero está toda madre que tiemble. El que quiera ser funcionario público de alto nivel en un gobierno democrático, que lo haga por amor al servicio al pueblo y no por el dinero. Y esa es la lógica que hay que meterle a estas campañas. Y esa es una demanda que hay que repetir una y otra vez. Pero luego le dijimos, oye, necesitamos que el 2% para cultura se ejerza. La ley dice que el 2% del gasto público de este país tiene que ir a cultura, no a burócratas de la cultura, no a instituciones culturales, a la cultura, ¿sí? Bien, ¿saben cuánto está llegando? El punto 3. Somos como Tanzania, compañeros. El punto 3 está llegando. Por eso tenemos los teatros del Seguro Social convertidos en lo que, de haber sido la red teatral más importante del país, hoy los usan para fiestas de 15 años y no tienen sillas en el teatro porque se les robaron, se les perdieron. Entonces, la pregunta que le hizo un compañero, ¿y de dónde vas a sacar la lana? Y la respuesta la dio muy clara: todo el gasto superfluo se va a la chingada. Y de ahí sale, calculo que son 3,000 millones de pesos de gasto superfluo. ¿Qué es el gasto superfluo? El gasto superfluo es la campaña que acaba de hacer Calderón, cacareando los éxitos de su gobierno, que costó cerca de 1,000 millones de pesos. El de somos un gobierno en televisión. Gasto superfluo es los gastos de representación de un funcionario que le dan la capacidad para gastarse 170,000 pesos mensuales en comidas con compinches. Todo ese rubro desaparece y se recanaliza a cultura. ¿Vamos a votar por un cuate que está diciendo estas cosas o vamos a votar por Peña Nieto o por Josefina, que no dice nada porque cada vez que dice la caga? Esta película, que además se filmó con engaños,
diciéndole en las escuelas a los niños que iban, que por favor grabaran, que era para un programa de Canal 22, sí, de panzazo, ¿no? Sí. Y bueno, que efectivamente y claramente tiene más bien un fin político. Mira, yo creo que en estos momentos me parece deplorable y además me parece sucia, porque se ha echado basura contra los maestros de primaria de manera cruel. Y se han defendido muy mal en estos últimos meses los maestros de primaria. Han salido a la calle y han demostrado su fuerza, pero se han defendido muy mal. ¿Qué está detrás? En estos momentos hay tres posiciones en el debate sobre la educación pública. La posición de los charros, que dije, dejen todo como está, que es nuestro negocio y mejor no le muevan, con el Baster al frente, para perpetuarse en el control de los millones de pesos que significa el sindicato del magisterio. La propuesta de la CENTE y los democráticos, que es, sí, evaluación, pero nosotros hacemos el mecanismo de evaluación de acuerdo a las condiciones de cada lugar, no pueden ser iguales. Una escuela en la Huasteca tiene que tomar en cuenta mayor preocupación por el ciclo del agua que por el álgebra, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Y la proliferación de los talleres. Tuvieron una experiencia bien bonita en el Zócalo, mostrando 150 talleres que están vivos en estos momentos en las escuelas de la Ciudad de México. Y la tercera posición es la del grupo que está detrás de Panzazo, que es un grupo de altos industriales, sectores de la oligarquía mexicana. ¿Qué quieren? ¿Qué traen detrás de esto? La fundación, donde el gran capo Sedvige, el hombre de Pan Bimbo, ¿de veras le importa la educación pública a Sedvige? Traen detrás algo que en España, bajo gobiernos conservadores, ya se consolidó, que es la historia de la concertada. La concertada es un sistema mediante el cual, si tú tienes necesidad de dar escuela a 1500 alumnos en la zona X y solo puedes darle con la estructura que tiene la educación pública 1000, los 500 que te sobran van a escuelas privadas y el gobierno paga porque te los acepten. ¿Cuál es la lógica de la concertada? Financiar a la educación privada en lugar de financiar a la educación pública. En lugar de crear las escuelas para esos 500, pagas a instituciones privadas, etc. Los que están detrás de este proyecto desde hace mucho tiempo es el clero conservador católico de México, que ve en esta manera de escuela concertada la manera de incrementar brutalmente sus ingresos e ideológicamente de incidir a través de clases de religión, etcétera, etcétera, en la educación pública. Es bien peligroso lo que hay detrás de Panzazo. A mí me parece una operación gangsteril encubierta y de profundos daños a la educación pública de este país si la dejamos avanzar. Y entonces, ¿cómo solucionar esa desesperanza y el que estemos esperando que si es que la población vota por López Obrador y espera algo de esa decisión, no logre nada? Te puedo contestar algo bien sencillo: como no lo hagamos, no lo vamos a saber, que es peor todavía. O sea, a ver, compañeros, el desencanto es un paso posterior al encanto. Ergo, no tienen derecho al desencanto los que no han estado encantados, chinga, pa' pronto. ¿Sale? O sea, si usted no ha estado encantado, no tiene derecho al... No, es que yo estoy desencantado. Pues, ¿qué hiciste para estar desencantado? Yo llevo 50 años militando, ¿me noto desencantado? En lo más mínimo me noto desencantado. ¿Qué tanto podemos sacar de un gobierno López Obradorista? Depende del nivel de organización que Morena logre en estos próximos meses. Si ponemos, en estos momentos Morena tiene 4 millones de afiliados en todo el país, ¿sí? Y es como subterráneo, no se ve mucho. Si logramos crear un movimiento de masas, no burocratizado, al margen de los partidos políticos, vamos a lograr una manera de estar influyendo sobre ese gobierno cada vez más potente, ¿sí? Si un día después de ganar las elecciones, López Obrador se reúne, un día después de tomar el poder, López Obrador se reúne en Los Pinos con Slim, con Sedvige, con los capitanes de la industria, y le plantea esto y esto y esto, etcétera. Y es ese mismo día, no estamos en la calle 2 millones de mexicanos diciendo, si no se ablandan, nacionalizan, ¿sí? López está solo en el aire, los caudillos no son nada, son expresión de movimientos sociales, y pueden ir más allá cuanto el movimiento social que expresa más radicalmente le plantea sus demandas socialmente y lo empuja, ¿sí? A veces pensamos que Cárdenas nacionalizó el petróleo como un acto de sabiduría, saliendo de su despacho en Los Pinos, y estaba reunido con el gabinete, y salió al jardincito que hay atrás del gabinete, y vio el cielo, y vio la tierra, y volvió y dijo, nacionalista. Y así es, la historia es real.
Hay 4 testimonios que nos la narran y es coincidente. Sí, pero lo que nadie dice es que tenía en la mano un telegrama de los petroleros que decía, si las transnacionales atacan, quemamos los pozos. Eso nadie lo cuenta. La única manera de recomponer esto es creando poder ciudadano. O sea, tenemos que crear poder ciudadano por todos lados. Y el poder ciudadano es asambleario, no trae boleto, no quiere cargos, no quiere empleo. El poder ciudadano es poder para que se hagan las cosas que beneficien a lo colectivo. ¿De qué puedes acusar a López en términos de corrupción, por ejemplo? De nada. No conozco una sola denuncia de corrupción sobre López Obrador, excepto la más pendeja, que es que su hijo tenía unos tenis que eran muy caros. Y además se los había comprado el hijo, no se los había comprado él. Fue lo único que le encontraron, y mira que lo pasaron por el sedazo. Entonces, en principio tienes un cuate que no es corrupto, cosa que Echeverría sí era y Díaz Ordaz también. En segundo, tienes un cuate que hasta donde lo puedes ver no ha propiciado situaciones represivas nunca, ¿sí? Entonces no se vale decir todos son iguales, ¿no? 2 cosas. La primera, el fraude y la posibilidad de ir más allá en aquel momento. López Obrador ganó con el 37% las elecciones. El 37% de un 60% del electorado, ¿ok? Eso es 6 por 3, 18, ponte el 40 para hacerlo más fácil. El 24% de la población de este país. El 24% ganó. Con los datos de a de veras, no con los que nos mostraron, ¿de acuerdo? Ganó con el 24%. Confrontar a ese 24% contra el 75% restante, en términos de una lucha social, era peligrosísimo. No puedes cambiar sociedades desde la minoría en la profundidad que desearías, ¿sí? Y esa es una reflexión que muchas veces la izquierda radical se le olvida, y se le olvida gachamente. Con el 24% de los ciudadanos apoyando un proyecto de cambio, a lo más que puedes llegar es iniciar un gobierno que tímidamente empieza a desatar elementos de cambio y rompiendo las estructuras de control. El gran problema son las estructuras de control. ¿De dónde salió el voto de madrazo en las elecciones pasadas? Salió de ciudadanos mexicanos a los que se los compran, compadre, y que aceptan vender su voto. No de marcianos, de gente que por razones de miseria, de carencias, acepta que media tonelada de varilla para la colonia vale tu voto. Compañeros como unos con los que tuve oportunidad de discutir en el Estado de México, en serio, que les dijeron los operadores priistas, el puente que se está construyendo no se termina si ustedes no votan por el PRI, ¿sí? Y que valoraron ahí, y el problema del pinche puente es que si el puente no se construye, te toma 1:30 bajar cubetas de agua, en lugar de 20 minutos. Gente que le compraron el voto a 100 pesos, yo vi entrevistas de cuates a los que les compraron el voto a 100 pesos. No, pues vale madre, si yo necesitaba los 100 pesos, ching su madre, me los dieron. Hay una población que está en ese nivel. Si no rompes esas cadenas inicialmente, va a ser imposible transformar esta sociedad. ¿Podía haber ido López Obrador más allá en el fraude de los campamentos? La pregunta es muy divertida. Yo quería ir más allá, yo en lo particular. Quería que tomáramos Bellas Artes. Es más, se lo dije, López, nómbrame director de Bellas Artes sin derecho a sueldo, y yo mañana voy a Bellas Artes, la tomo, hago una asamblea con los trabajadores y que nos saquen. O sea, quedar contra poder real, ¿sí? Y no se atrevió. Me dijo, pues ahí mantente. Pues entonces me seguí dando conferencias en los campamentos, que era lo que había estado haciendo, y formando gente. Bien, hubo reuniones con los militares, a huevo que las hubo. Yo casualmente asistí a una sin darme cuenta dónde estaba y salí corriendo, ¿sí? En las reuniones con los militares le dijeron, no hay condiciones, el ejército va a responderle al gobierno, ¿sí? Con el 22%, el 24%, también es el trompo llamar la insurrección social, ¿sí? Bien, ese es un problema, valorémoslo y ahí está. Actualmente, ¿qué está pasando? Los medios están dándote una imagen de López como si López estuviera moviendo a la derecha. Se reúne con 8 pinches empresarios chafas de Monterrey, Milenio en primera plana. Pero una semana antes, no, 2 días antes, se había reunido con las cooperativas pesqueras de Veracruz y les había prometido pararle los tacos a los japoneses que están comiéndose el pescado en Veracruz, comiéndoselo en el sentido literal, o sea, barcos nodriza
a 40 kilómetros de la costa, etcétera, etcétera. Y había aceptado el plan de las cooperativas. Sobre eso no leí ni una línea en los medios. En la asamblea de Morena Cultura, donde aprobó el 50% de descenso de los empleados públicos y la recanalización del gasto superfluo, ni siquiera la jornada lo contó. La jornada lo único que contó es que había nombrado a Elena secretaria de Cultura, Poniatowska, lo cual está todo mal. Pero el fondo, los 3, 4 grandes temas que allí se dijeron en la asamblea, no los contó. López Obrador va a ver el Papa y televisiones, periódicos y radios se vuelven el delirio, ¿sí? Pero lo que pasó en la Guelaguetza en Oaxaca no lo contó la prensa ni los medios. Entonces te están transmitiendo una imagen de López moviéndose hacia la derecha que no es justa, ¿sí? Es cierto, López está tratando de construir una plataforma de centro hasta la derecha, y es cierto, se ha movido hacia la derecha, y muchas veces contra mi opinión, pero vale madre mi opinión, como todo el mundo habrá logrado descubrir hasta este momento, ¿no? Pero al mismo tiempo también se estaba moviendo hacia la izquierda, en conexión con lo social, y no en pocos lados, en muchos, y no en niveles de poca profundidad, en muchos. La decisión de reformular la teoría del CONACYT y crear una estructura con una fuerte inversión nacional para el desarrollo de tecnología es seria, es serio el pinche proyecto. La promesa explícita a los electricistas de la reconstrucción de Luz y Fuerza del Centro y de que se hagan cargo del suministro de la luz en el Distrito Federal está firmada por López. ¿De eso quién ha hablado? Nadie. Entonces, tengan cuidado, porque a veces la imagen de López que se nos transmite, y es voluntario, no es accidental, a través de los medios, es una imagen de que se está volviendo más conservador, más blandito. La diferencia entre tener un gobierno dirigido por López y un gobierno ultra represivo dirigido por Peña Nieto, a mí me parece notable. Entonces, considerémoslo. Cuando tú le encargas a una compañía encuestadora como Parametría o etcétera, una encuesta, el que paga manda. Y las encuestas tienen una lógica muy jodida, son muy caras, hacer una encuesta es muy caro. Y eso significa que el que paga manda. Y hay 26 maneras de sesgar una encuesta. O sea, no de decir mentira, sino de lograr que diga lo que tú quieres que diga. Por ejemplo, vamos a hacer una encuesta, los que estamos aquí, pero que no opinen los que tengan 25 años para arriba y que hayan tenido experiencia en lucha social. Y no opinen los zurdos, y que no opinen los que tengan el pelo parado, que es un símbolo de rebeldía, y que no, esa pinche encuesta va a ser diferente a una encuesta abierta, ¿sí? Como comentaba hace un rato, están sesgando las encuestas. Cuando entrevistan a 15% en satélite y 1% en la GAM, le metieron una sesgada a la chingada a la encuesta, pero de la chingada, por razones obvias. Estás hablando clases medias fundamentales en la zona de satélite, con un voto panista en la mayoría de los casos, o priista, peor todavía, y en la GAM no. ¿Están las cosas mejor de lo que parecen? Yo creo que sí, mucho mejor. Pero necesitamos saberlo y no lo hemos podido saber porque no se ha hecho una encuesta seria, ¿sí? Lo que sí sabemos es la reflexión que el propio López Obrador hizo en público el otro día que estábamos discutiendo con él. Y digo discutiendo, no conversando. Planteó un esquema muy sencillo. Dijo, esta elección va a ser una elección de tercios. Un tercio, un tercio, un tercio, ¿sí? Nosotros tenemos el tercio más duro, o sea, el que va a votar, el que no se plantea, el que ya lo tiene claro. El tercio priista depende del voto corporativo y el dinero, la lana, la compra. Y el voto panista depende directamente de una clase media conservadora, situada de una manera muy fuerte en algunos estados, como toda la zona del centro del país, Jalisco, etcétera, etcétera, ¿sí? Va a depender, ganar o no ganar, de que logremos movilizar dos sectores, de que logremos ganar a los que hoy están pensando en la abstención, ¿sí? Y de que logremos ganar la batalla de Veracruz y la zona conurbada del Estado de México. Las demás batallas ya están ganadas. Y es muy curioso porque de repente tú ves lugares donde ha estado recorriendo, donde tiene unanimidades absolutas. Oaxaca, por ejemplo, hay lugares de unanimidad absoluta, en zonas enteras, ¿sí?
lugares en el Estado de México, etcétera, y eso las encuestas no lo están reflejando. Entonces, una de las grandes batallas de dar en estos momentos, es decir, las encuestas mienten, pues no valen para mucho. Habría que decir, las encuestas mienten por esto, y estos son las intenciones de voto reales. De todas maneras, estamos con un 35% de indecisos a 3 meses de que empiece la campaña electoral. ¿Quiénes son esos 35% de indecisos? Son una parte del electorado que se creyó la satanización que tú comentabas de López Obrador, ¿no? El viene del infierno, huele a azufre el culero es un peligro para México, bla, bla, bla. Esa es una parte. Se va a robar los zapatos de los niños pobres, esa es muy buena. En los Altos de Jalisco un cura, y la oí, dijo desde el púlpito, si votan por López Obrador, va a venir a robarle los zapatos a los niños pobres. Y yo me imaginaba a López en los Altos de Jalisco tocando la puerta con acento tabasqueño diciendo, aquí niño pobre, venga, los ven zapatos. Pero eso dijo este güey en el púlpito, cabrón. Y parece que no fue el único, que parece que fueron en 60 iglesias, porque fue una homilía. Bueno, está todo ese sector que está siendo ablandado por la política más conservadora de López, sí o no, vaya usted a saber, yo no lo sé. Quiero pensar que sí, aunque no estoy convencido de que los esté ablandando. Luego está todo otro sector que dice, sí, todo es lo mismo. Y entonces le dices, no, mira, no todo es lo mismo. A ese sector hay que ganarlo, decirle, no todo es lo mismo. Hay cosas pinches en las que se parecen y cosas buenas en las que no se parecen nada. Hay diferencia, hay opción. Y luego, un electorado que está esperando a ver cómo se mueve la balanza para definir el voto útil, que es, yo no quiero que regrese el PRI. Votaría por López, pero si veo que el PAN va por delante, pues voy a votar por Josefina. O yo no quiero que siga el gobierno panista. Votaría por López, pero si lo veo muy ponchado, voy a votar por Peña Nieto. Así está la cosa. Yo soy ateo militante, güey. Yo soy de los que piensan que la religión es el opio del pueblo. El único Dios que me late es el gigante verde de los chícharos. Ahora, defenderé hasta la muerte el derecho que tenga cada cual de ir a rezarle a su Dios y de que su iglesia está abierta. A la muerte defenderé ese derecho. Si tengo que pararme en la puerta de las iglesias a proteger a los que llegan a rezar, lo haré. Pero en el fondo de mi corazón pienso que, y no es un prueba polémico, pienso que la religión es como los pronósticos deportivos. Uno de los factores de crisis más importante al que acude la gente, junto con el tarot, las plantas mágicas y los libros de autosuperación, me vale lo mismo. Los efectos pedagógicos de la confesión me parecen a toda madre, ¿sí? Pero prefiero los psiquiatras, que son como más científicos. Al margen de esto, eso no está en el debate. Lo que está en el debate es el laicismo de la República. Y eso es lo que me refería exactamente. Yo sé, pero aproveché para echarme aquí el discurso ateo. El laicismo de la República no está a debate. Ganamos la guerra de reforma y se chingaron, ¿sí? Se las ganamos en 1857 y se chingaron. Eso quiere decir que el clero no puede intervenir en la vida pública de la nación, que no pueden usar el púlpito para hacer propaganda política, que no pueden controlar canales de televisión, que no deberían controlar el espacio educativo. ¿Qué privatizan estos culeros? Privatizan las empresas rentables, porque si no nadie las compraría, ¿verdad? Y entonces, vean la lógica. Voy a privatizar esta empresa. ¿Quién la compra? Pues la compran capitales privados porque es rentable, da dinero. El capital privado se mueve buscando la ganancia. Entonces, ¿para qué la privatizaste si era rentable? O sea, la lógica neoliberal es perversa, cabrón. ¿Sí? Si era rentable, te producía financiamiento nacional que podía redestinar a programas agrarios, a educación, a salud, etcétera. ¿Para qué la vendiste? Bueno, lo que hicieron con los ferrocarriles, el hijo de la chingada de Zedillo, no tiene nombre. Ese güey hay que meterlo en la cárcel, porque además termina siendo uno de los miembros del Consejo de Administración del American Trade norteamericano. O sea, la privatización que producen ferrocarriles se la pagan dándole un espacio a un consejo de administración. Para estar en un consejo de administración tiene que ser accionario. Y para ser accionario tienes que tener 20, 25 millones de dólares en acciones de la empresa. ¿De dónde lo sacó Zedillo? ¿Sí? ¿Saben la diferencia entre un optimista y un pesimista? Los optimistas sufrimos al final.
Los pesimistas sufren antes, durante y después, carajo. Entonces, ¿cuál es el escenario en caso de la derrota? Ya me preocuparé cuando nos derroten. Hoy lo que ve enfrente es que hay posibilidades de ganar, pues metámosle ganas. Reveres creo que hay posibilidades y que sería un cambio sustancial. Este país no ha sido gobernado desde Cárdenas por una posición de centroizquierda nunca. La perdimos. De la Huerta en 1920, Cárdenas en el 34, se acabó. Hemos estado bajo gobiernos hiperconservadores y muy reaccionarios. Ya nos toca, chinga, ¿no? Pues yo lo que pienso es que los medios de comunicación han hecho un gran trabajo para hacer a una población muy dormida en cuanto a que haya conciencia política o que se vea más allá de lo cotidiano. Entonces me acordé por esto de la iglesia y la participación política, que siempre Televisa pone en sus novelas a un cura. O sea, eso pues también yo creo que representa que si el cura dice algo está bien, porque el cura siempre es el bueno, el cura es el que tiene todo. Entonces mi pregunta es cómo podría hacerse para pues decir a la gente, pues no solo es la televisión, y menos la de Televisa o la de TV Azteca. Compañero, le prometo una cosa, si gana López Obrador voy a escribir una telenovela donde hay un cura culerísimo. Bien, esas son las posibilidades pequeñas que la sociedad desliza de repente. ¿Se imaginan la gozada de una telenovela donde los malos son todos pinches oligarcas culeros y corruptos, ¿no? Y José Felipe, ¿no? Que anda dejando tirada a María Antonia por culero, bote, y a José Felipe. Y el dueño de la hacienda, llegan 20 campesinos y le quitan el casco de la hacienda. No, me la voy a pasar capulina, compañero. Sí, yo creo que al revés, es quizá el mejor momento para tratar con los militares, pues están hasta la madre de cómo los ha usado Calderón en la guerra contra el narco. Hay un descontento profundo a nivel de las capas medias. El otro día discutiendo con Gallardo, que me parece un tipo muy sensato, el general Gallardo, al que, ¿no? Hablando con él me decía, Paco, ¿me has de creer que en este país hay 100 coroneles y mayores honestos? ¿Sí? Que cambiarían la manera de participación del ejército en los rollos del Algarcaco. Y le digo, pues te creo porque tú sabes y yo no sé, no los conozco. Tengo la sensación de que el maltrato que le ha dado Calderón al ejército en la guerra contra el narco permite un acercamiento de López Obrador más o menos inteligente. Hubo una reunión, compañeros, de la que la prensa no informó, para variar y como de costumbre, con 16 generales retirados, en la que López Obrador apeló a su nacionalismo y le dijo, el país está cayendo en pedazos. Y logró consenso. Entonces no veo mal por ahí la cosa. La veo más jodida en el aparato de gobernación, AFI, compañía y procuradores, que es un podredumbre absoluta. Ahí hay que barrer con barredora de nieve, chinga, llevándote por delante todo. Ahí va a estar mucho más cabrón. Pero no se van a crear entonces otros grupos de poder antagónicos. Sí, se van a crear y vamos a tener todo tipo de provocaciones y todo tipo de conflictos. Van a ser años muy divertidos en cuanto a la tensión social creciente y a la consecución de demandas. Piensen de repente que la mayoría de los estados de la República tienen leyes antiaborto. Piensen de repente en que si llegamos con un congreso de minoría. Y de ese congreso de minoría, la mitad de los diputados van a ser chuchos perredistas pinches. No, ni siquiera chuchos perredistas simpáticos. ¿Sí? O sea, piensa que vamos a llegar con un Congreso en minoría, un Senado en minoría, y que lo único que tienes es el poder presidencial, que en México es muy grande porque gobiernas por decreto, ¿sí? Muy grande, pero vas a tener trabas por todos lados, desde los sectores más los sectores, a ver, vamos a ver, chinga, y eso sí es especulación, ni le entro a esta. López Obrador gana las elecciones. Tiene un gabinete ya nombrado, le faltan 30 cargos por nombrar, los va a acumular en el proceso. Creo que lo va a echar un poco a la izquierda, porque ese es un momento para una parte del gabinete volcarla hacia la izquierda. ¿Qué tienes enfrente? Puta, tienes toda la mafia. O sea, todos los güeyes que son ricos porque hacen negocios sucios, los tienes en contra. Todos. Porque estás atentando contra sus intereses directos. ¿Sí? O sea, el güey que vive de una concesión chafa para venderle papelería al gobierno federal, ese güey no resiste una auditoría. Si a ese güey le cortas el cuello y le dices no te compro ni un pinche sobre ni un papel y vas a tener que hacerlo,
Porque si tu política fundamental es descorromper, tienes que chingártelo. Bueno, ese güey y sus millones lo tienes militantemente en contra. Y como él, estoy hablando, no tiene idea de la capacidad de perversión del Estado mexicano. La corrupción tiene tocado todo el Estado federal mexicano y parte del NDF, aunque mucho menor y no tan trascendente. Pero a nivel federal, puta. Luego, los proyectos neoliberales, están todos asociados. Plantéate el tema del gas. Estamos comprando gas a Bolivia, ¿sí? Pero no se lo compramos a Bolivia, se lo compramos a compañías españolas intermediarias. Por lo tanto, estamos pagando la intermediación. Un 15, un 20% sobre el precio de compra original se lo comen los grupos de Repsol del gas. El día en que dices, chingue su madre, no compro gas así, abajo el convenio es ilegal, no lo hago. Compro gas directamente a la empresa boliviana productora. Puta, te echaste encima las transnacionales españolas a morir. El día en que digas, y vas a tener que decirlo, y luego, en el rollo del petróleo, 4 nuevas refinerías, ya están los proyectos, ya está el plan. ¿Qué crees que van a decir las refinerías de Houston que están en estos momentos refinando petróleo mexicano? O sea, vamos a vivir una época de gran tensión social, pero yo digo que positiva en el sentido en el que, por un lado va a haber acciones de gobierno y por otra va a haber pueblo movilizado, diciendo esa medida es correcta, dales, ¿no? Vamos para adelante. En cualquier manera, yo prefiero un país activo, un país pasivo, no sé qué prefieran ustedes. La paz es buena para los pinches cementerios, compañeros.